No aceptes trabajos que no tengan rostro. Eso fue lo primero que pensé. Pero demasiado tarde. Nunca tuve problemas trabajando en zonas alejadas. Mi oficio prácticamente vive de eso. No soy contratista grande, ni empresa, ni servicios integrales. Soy de esos que llaman cuando nadie más quiere ir. Revisiones estructurales simples. Mantenimiento básico. Casas viejas que nadie pisa desde hace años. Aprendí rápido que hay una diferencia enorme entre un lugar aislado y uno abandonado. Aislado es cuando no hay señal. Abandonado es cuando la naturaleza empieza a reclamar el camino, y lo hace sin pedir permiso. Ese trabajo llegó un martes por la noche. Correo electrónico. Sin logotipo. Sin firma. Sin número telefónico visible. Asunto. Trabajo urgente, pago inmediato. Eso ya debería haberme detenido. Pero el mensaje era corto, directo, casi profesional. Necesito revisión y reparación básica en una propiedad rural. Acceso autorizado. Caja de seguridad en sitio. Trabajo de un día. Pago al finalizar. Adjunto, una lista. Revisar marcos de ventanas traseras. Reforzar escalón del acceso principal. Corregir fuga bajo el fregadero. Verificar detector de humo. Nada raro. Nada fuera de mi rutina. El archivo final era solo una cosa. Tachuela redonda ubicación GPS. No dirección. No nombre de lugar. Solo coordenadas. La ruta empezó normal. Carretera estatal. Después asfalto viejo. Luego grava. Después, nada. El camino se volvió angosto, tan poco usado que la vegetación empezaba a cerrarse desde ambos lados. Las ramas golpeaban la carrocería con un sonido seco, constante, como dedos impacientes. El GPS decía que iba bien. Mi instinto decía lo contrario. Había algo en ese trayecto que no me gustaba. No era miedo. Era la sensación de estar entrando en un sitio que no esperaba visitas. No vi casas. No vi cercas. No vi buzones. Ni siquiera huellas recientes. El silencio era espeso, pesado, como si el aire mismo estuviera reteniendo sonido. La estructura apareció sin aviso. No al final del camino. No en un claro. Estaba encajada entre árboles, como si el bosque hubiera decidido permitirle existir a regañadientes. Era una construcción antigua, de madera oscura, con un techo metálico apagado por los años. No estaba en ruinas, pero tampoco se veía cuidada. El porche frontal se hundía apenas lo suficiente para llamar la atención. Me quedé dentro de la camioneta más tiempo del necesario. Apagué el motor. Escuché. Nada. Ni pájaros. Ni viento. Ni insectos. Ese tipo de silencio que no tranquiliza, vigila. La caja de seguridad estaba donde el correo decía. Negra. Común. Asegurada al poste del porche. Introduje el código. Clic. Abrí la tapa. La llave estaba dentro. La tomé. Y ahí fue cuando algo no cuadró. Estaba tibia. No caliente por el sol. No por encierro. Tibia como cuando alguien acaba de soltarla. Me quedé mirándola en la palma de mi mano, buscando una explicación lógica. Tal vez el metal acumuló calor. Tal vez la caja. Eso me repetí. Subí el primer escalón. Normal. El segundo. Cedió. No se rompió. No crujió. Se movió apenas, justo donde apoyé el peso. Y junto con eso, escuché un sonido que no correspondía a madera. Era fino. Metálico. Como una uña rozando un tornillo. Me agaché. Había acerrín fresco atrapado en la unión del escalón con la estructura. Claro. Nuevo. Demasiado nuevo para una casa que supuestamente llevaba tiempo sola.
Abrí la puerta principal. No estaba cerrada con llave. El interior olía a humedad. Y a algo más. Algo agrio. Viejo. Como agua estancada que nunca se secó del todo. «Hola», dije. Mantenimiento. Mi voz sonó mal allí dentro. Como si no perteneciera. La casa era sencilla. Sala, cocina lineal, una mesa pequeña, un sofá con una manta perfectamente doblada. Un altillo arriba, oscuro, sin barandal. Y entonces lo vi. Una taza en el escurridor. Blanca. Barata. Con una grieta vieja cerca del asa. Había una cuchara en el fregadero. No caída. No olvidada. Colocada. La gente deja cucharas así. Las casas abandonadas no. Mi estómago se tensó. Fui directo a una de las ventanas traseras. La lista decía revisar marcos. El pestillo estaba nuevo. Metal brillante. Tornillos sin óxido. Ni una sola capa de pintura encima. No había nada que arreglar ahí. Me quedé con la mano suspendida, tratando de entender. Entonces escuché algo arriba. No un crujido normal. Un movimiento controlado. Como si alguien supiera exactamente qué tabla no debía pisar. No volteé de inmediato. Miré el reflejo del vidrio. Nada. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. Silencio. Demasiado. Mi atención regresó a la mesa. Había una hoja doblada. Papel común. Impresión normal. La abrí. Letras grandes, escritas con presión. No toques esa ventana. Sin firma. Sin explicación. Sentí cómo se me secaba la boca. Fue entonces cuando lo escuché. Arriba. Una respiración. Lenta. Por la nariz. Intentando no hacer ruido. No quise comprobar nada más. Agarré mi bolsa de herramientas y me dirigí a la salida. El segundo escalón volvió a ceder. Esta vez, algo me atrapó el tobillo. Un clavo doblado, oxidado, oculto justo donde uno pisaría. Entró profundo. El dolor fue inmediato. Caliente. Brutal. Cuando retiré el pie, sentí como la carne se desgarraba. La sangre llenó el calcetín en segundos. Tropecé hacia el patio. Detrás de mí, la puerta principal se abrió. Me giré. Había un hombre allí. No corría. No gritaba. Solo observaba. Alto. Demasiado quieto. Ropa oscura. Expresión neutra. Como si yo fuera una variable ya calculada. Ya me voy, dije. No hay problema. Me voy ahora. Inclinó la cabeza apenas. Sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa de confirmación. Tocó la ventana. No lo hagas, dijo. Una sola frase. Igual que la nota. Y ahí entendí algo horrible. Yo no era el primero. No corrí. Eso fue lo más extraño. Cualquier persona normal habría salido corriendo, gritando, perdiendo la cabeza. Yo no. Caminé, porque entendí algo con una claridad brutal. Si corría, él iba a disfrutarlo. Mi tobillo ardía dentro de la bota, cada latido empujando más sangre contra el cuero empapado. Sentía el calcetín pegajoso, caliente, resbaloso. El hombre no me siguió de inmediato. Eso fue peor. Escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí con un clic suave, casi educado. No hubo pasos apresurados. No hubo amenaza directa. Solo esa certeza incómoda de que no tenía prisa. Llegué a la camioneta y abrí la puerta del conductor con manos temblorosas. Arrojé la bolsa de herramientas al suelo, subí de un golpe y cerré con seguro. La llave giró. Nada. Intenté de nuevo. Clic.
El tablero parpadeó una fracción de segundo, y murió. El silencio volvió a caer como una manta pesada. Levanté la vista. Él estaba ahí. No frente a mí. No atacando. Estaba junto al cofre, ligeramente de lado, como alguien que espera que el motor arranque o que no lo haga. Sus manos estaban visibles. Eso fue deliberado. Me estaba mostrando que no necesitaba un arma. Señaló hacia abajo, despacio. Seguí la línea de su dedo. Un cable delgado salía desde debajo del cofre y desaparecía entre las hierbas altas del borde del camino. Mi estómago se hundió. Había desconectado la batería. Y lo había hecho mientras yo estaba dentro de la casa. Eso significaba una sola cosa. Nunca estuvo en el altillo todo el tiempo. Había bajado. Había salido. Había estado cerca de mí sin que yo lo notara. Se movió hacia el lado del pasajero. Mi ángulo empeoró. Escuché el traqueteo de la manija. Cerrada. Golpeó el vidrio. No con furia. Con intención. El segundo golpe agrietó la esquina. El tercero hizo que la ventana explotara hacia adentro, derramando fragmentos como hielo molido sobre el asiento. Su brazo entró. Buscó la cerradura. Agarré el martillo. Golpeé. Sentí el impacto contra su antebrazo. Hueso. Firme. Retrocedió apenas. No gritó. Eso fue lo que me heló la sangre. Volví a golpear. Esta vez la mano. Emitió un sonido corto, molesto, como alguien al que interrumpen. Agarró el marco de la puerta. Iba a entrar. No pensé. Presioné la bocina. El sonido explotó en el bosque como una alarma antinatural. Rebotó entre los árboles. Se multiplicó. El hombre se congeló. No por miedo. Por atención. Levantó la cabeza, escuchando algo más allá del ruido. Algo que yo no podía oír. Retiró el brazo. Se alejó de la camioneta con rapidez controlada. Volvió a la casa. La puerta se cerró. Y el silencio regresó. No esperé. Abrí el cofre. Mis manos temblaban tanto que dejé caer la varilla de soporte 2 veces. El cable estaba conectado a una estaca oxidada enterrada en la tierra. La tierra era oscura. Fresca. Lo había hecho recientemente. Arranqué el cable, saqué la estaca y la lancé a la maleza sin mirar. Subí de nuevo. Giré la llave. El motor arrancó como si nada hubiera pasado. Eso me dio náuseas. Retrocedí demasiado rápido, la grava saltando bajo las llantas. Las ramas golpearon los espejos. Cada bache enviaba un latigazo de dolor al tobillo. No miré atrás. No quise saber si me observaba desde alguna ventana. La señal regresó kilómetros después. Una barra. Luego 2. Marqué el número del administrador. Correo de voz. Intenté responder el correo. Rebotó. Dirección inexistente. Como si nunca hubiera existido. Llegué a una gasolinera iluminada, con gente, ruido, movimiento. Ahí, por primera vez, sentí que podía respirar. Al bajarme, la pierna casi me falla. La sangre había atravesado el cuero de la bota. El dependiente me ayudó a limpiar la herida con lo que tenía. Alguien llamó a las autoridades del condado. Cuando llegó el oficial y le expliqué todo, no me interrumpió. Escuchó. Demasiado atento. ¿Puede mostrarme el correo? Preguntó. Se quedó mirando la pantalla más de lo normal. ¿Sabe quién lo contrató? No, creí que sí. Asintió lentamente. ¿Quiere que vayamos al lugar? Dije no antes de que terminara la frase. No insistió. Eso fue lo peor. Al día siguiente me llamó. Habían ido. La caja de seguridad ya no estaba. El escalón había sido reemplazado por madera nueva.
Dentro, la casa estaba limpia. Sin taza. Sin cuchara. Sin nota. El pestillo seguía nuevo. Pero encontró algo más. Dentro del armario, escrito en la puerta interior, con letras grandes y presionadas. Viniste. No amenaza. No advertencia. Un registro. Pensé que eso era el final. Me equivoqué. La semana pasada abrí mi correo. Mensaje nuevo. Asunto. Reparaciones pequeñas, pago rápido. La lista era idéntica. Y al final, una línea más. Mismo código. No respondí el correo. Eso fue lo primero que hice bien. Lo borré. Luego vacié la papelera. Después apagué la laptop. Y aún así, no me sentía salvo. Porque el problema nunca fue el mensaje. El problema era que sabían que yo había leído el anterior. Durante días intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Ocupa, loco, estafador raro, alguien jugando a asustar trabajadores independientes. Pero cada explicación se caía sola. Los estafadores quieren dinero. Ese hombre no quiso nada. Los ocupas se esconden. Él se dejó ver. Los locos improvisan. Esto estaba planeado. El escalón debilitado justo donde pisas. La batería desconectada sin ruido. La lista repetida palabra por palabra. Eso no es improvisación. Eso es ritual. Mi tobillo sanó mal. No infecciones, no fiebre. Algo peor. Cuando caminaba, a veces sentía presión desde adentro, como si la herida recordara exactamente dónde había estado el clavo. No dolor. Memoria. Empecé a soñar con la cabaña. Nunca con el hombre. Siempre con la casa. La soñaba vacía, pero despierta. Escuchaba la madera crujir como respiración. El pestillo de la ventana moviéndose solo. El detector de humo pitando, no por fuego, sino por presencia. Me despertaba con el olor a pino húmedo en la nariz. Mi departamento no huele así. 2 semanas después, acepté otro trabajo. No remoto. Casa en zona urbana. Cliente con nombre, teléfono, contrato. Todo normal. Mientras cambiaba un grifo, escuché un sonido detrás de mí. Un clic. Giré. Era una ventana. El pestillo era nuevo. Perfecto. Brillante. Sentí el estómago caer. ¿Usted lo cambió? Pregunté al dueño. No, dijo. Así estaba cuando compré la casa. No dije nada más. Terminé rápido y me fui. Esa noche revisé mi correo. Nada. Ni spam. Ni promociones. Vacío. Eso me asustó más que un mensaje nuevo. 3 días después llegó otro correo. Mismo formato. Mismo asunto. Pero ahora había algo distinto. Una dirección. No era la cabaña. Era otra. Busqué el lugar. Bosque distinto. Condado diferente. Misma estructura. Misma lista. Excepto una línea nueva, al final. Esta vez, no te lastimes. Cerré la laptop. Temblando. No porque supieran quién era, sino porque sabían que me había pasado. Llamé al número del condado. Pedí hablar con el mismo oficial. Hubo un silencio largo. ¿Ese lugar, dijo finalmente, la nueva dirección? Sí. Suspiró. No es la primera vez que escucho algo así. Eso fue lo último que quería oír. ¿Qué es ese lugar? Pregunté. No es un lugar, respondió. Es un proceso. Me explicó algo que nunca quedó registrado oficialmente. Cabañas que aparecen y desaparecen. Propiedades sin dueño real. Trabajos menores. Siempre menores. Nunca remodelaciones grandes.
Porque no quieren que la casa cambie. Solo quieren que funcione. Ventanas que no deben abrirse. Escalones que deben ceder. Detectores que deben fallar. ¿Y si nadie va? Pregunté. Silencio. Siempre alguien va, dijo. Siempre hay alguien que necesita el dinero. Esa noche no dormí. A las 3:17 de la mañana escuché un sonido en mi departamento. Un clic metálico. Me levanté. La ventana de la sala estaba cerrada. El pestillo. Nuevo. Yo no lo había cambiado. Y ahí entendí la verdad. No importa dónde esté la casa. No importa quién vaya. La casa se mueve. Y ahora que fui una vez, ya sabe cómo encontrarme. No quería volver. Eso es lo primero que tengo que dejar claro. No fue curiosidad. No fue valentía. No fue estupidez heroica. Fue inevitabilidad. Porque después de esa noche, la casa dejó de ser un lugar físico. Y se convirtió en presencia. El pestillo nuevo no se quedó ahí. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no estaba. La ventana era la misma de siempre. Vieja. Rayada. Con pintura descascarada. Revisé fotos en mi teléfono. No había ninguna tellada de haber estado allí. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni correos. Era como si el sistema completo borrara las pruebas cuando ya no eran necesarias. Excepto una cosa. Mi tobillo. Seguía doliendo. No como una herida vieja, sino como una advertencia activa. Intenté hacer lo correcto. Llamé a mi hermano. Le conté todo, a medias. Le dije que alguien me había atacado en una cabaña. Que creía que había gente viviendo en propiedades abandonadas. Que algo no cuadraba. Se rió. Te metiste en un lugar raro y te asustaste, ya. No, le dije. Esto no es eso. Entonces ve a la policía. Ya fui. Y no supe qué responder. Porque ¿cómo explicas que no es ilegal algo que no quiere ser encontrado? Pasaron 4 días. 4 días sin mensajes. Empecé a relajarme. Ese fue el error. El quinto día, al abrir la puerta de mi departamento, encontré algo en el suelo. No estaba ahí cuando salí en la mañana. Era una hoja doblada en 3. Papel normal. Letra de bloque. Te están esperando. Debajo, una dirección. No bosque. Zona semiurbana. Antigua área de cabañas recreativas cerradas hace años. La nota no decía B. No decía trabajo. No decía pago. Solo constataba un hecho. Como si mi decisión ya estuviera tomada. Esa noche soñé con el escalón. No con el clavo. Con el espacio debajo del escalón. Soñé que alguien respiraba ahí. Esperando el peso correcto. A las 6:12 de la mañana estaba en mi camioneta. No porque quisiera, sino porque no ir se sentía peor. Como cuando ignoras un dolor interno que sabes que no va a desaparecer solo. El lugar era distinto. Más abierto. Menos árboles. Pero el silencio era el mismo. Ese silencio que no es ausencia de sonido, sino contención. Como si todo estuviera esperando una señal para moverse. La cabaña era más grande. 2 pisos. Ventanas tapadas con madera desde dentro, no desde fuera. Eso es importante. Las personas sellan cosas para que no entren. Esto estaba sellado para que no saliera algo. La caja de seguridad estaba ahí. Mismo modelo. Mismo código. La llave estaba fría. Entré. Adentro olía diferente. No a humedad. No a moho. Olor a cosa cerrada por demasiado tiempo. Como ropa olvidada en una bolsa. Como respiración reciclada.
Había marcas en el suelo. Arrastradas. No muebles. Algo pesado. Algo vivo. La lista estaba sobre la mesa. Recordaba cada línea de memoria. Pero ahora tenía una más. No subas al segundo piso. Eso fue lo que confirmó todo. Porque nadie pone reglas que no espera que rompas. Arreglé el fregadero. No goteaba. Nunca había goteado. Pero el tubo estaba nuevo. Recién instalado. Como el pestillo. Como el escalón. Como si alguien practicara reparaciones. Como si la casa aprendiera que necesitaba un técnico para quedarse más tiempo. Cuando terminé el detector de humo, sonó. Sin humo. Sin batería baja. Solo un pitido largo. Y luego, pasos. Arriba. Lentos. Pesados. Arrastrados. 1, 2, 3. Me quedé inmóvil. El detector dejó de sonar. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Porque ahora sabía que lo habitaba. No subí. No necesitaba hacerlo. Porque algo empezó a bajar. Las escaleras crujieron. No todas. Solo las que alguien que conocía la casa sabía que no sonarían demasiado. Entonces habló. Desde arriba. No gritó. No susurró. Dijo mi nombre. Recordé algo que el oficial me había dicho. No es un lugar. Es un proceso. Y por primera vez entendí qué significa eso. La casa no quiere matarte. Quiere que aprendas. Quiere que sepas dónde pisar. Dónde no mirar. Que no arreglar. Porque una vez que sabes, ya eres parte del sistema. Huir no es correr. Eso lo entendí demasiado tarde. Huir es creer que todavía existe una afuera. No esperé a que bajara completamente. No grité. No pregunté quién era. No hice nada heroico. Agarré mis herramientas, dejé caer el martillo, y caminé hacia la puerta como si no hubiera escuchado nada. Cada paso fue deliberado. Controlado. Como si la casa estuviera midiendo mi pulso. Cuando puse la mano en la perilla, habló otra vez. No desde arriba. Desde el pasillo. Todavía falta. No fue una orden. Fue una observación. Abrí la puerta. El aire de afuera estaba, distinto. No más fresco. No más limpio. Simplemente equivocado. Como si no fuera el mismo aire que había al llegar. Di un paso afuera. Nada pasó. Segundo paso. Nada. Tercero. El suelo cedió. No como un colapso. Como si alguien hubiera quitado algo desde abajo, justo cuando mi peso estuvo en el lugar correcto. Caí de rodillas. El dolor no fue inmediato. Primero vino la sensación de vacío. Luego el ardor. Luego el olor. Metal. Tierra removida. Y algo más. Algo orgánico. Miré hacia abajo. No era un clavo esta vez. Era una grapa industrial, oxidada, doblada hacia arriba, incrustada en la madera del escalón. No estaba ahí cuando entré. Eso lo sé porque lo busqué. La sangre empezó a salir lenta, espesa, como si el cuerpo dudara en aceptar lo que había pasado. Y entonces escuché el sonido que no quería escuchar. La puerta cerrándose detrás de mí. Despacio. Con cuidado. Como si no quisiera lastimar la bisagra. No grité. No por valentía. Sino porque entendí algo horrible. Si gritaba, alguien respondería. Y no estaba seguro de que fuera humano. Me levanté cojeando. La camioneta seguía ahí. Eso fue lo peor. Porque significaba que aún no había terminado. Metí la llave. Encendió. Demasiado fácil. Retrocedí. Las ruedas giraron,
Y no avanzaron. Miré por el espejo. El suelo detrás de las llantas estaba lleno de marcas. No huellas. Surcos, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez, deliberadamente, para compactar la tierra. Como si alguien supiera exactamente cuánta tracción necesitaba impedir. Apagué el motor. Respiré. Pensé. Y cometí el segundo error. Bajé del vehículo. El silencio volvió a cambiar. No se cerró. Se abrió. Escuché movimiento alrededor de la casa. No pasos. Rozaduras. Respiraciones contenidas. Algo se movía por los costados. No uno. Más de uno. Y entonces entendí la lista. Nunca fue una orden de trabajo. Era un registro. Cada técnico que entraba arreglaba algo. Cada arreglo permitía que la casa mejorara. Más segura. Más funcional. Más eficiente para lo que fuera que hacía ahí. Y los que se iban. Dejaban piezas. Clavos. Grapas. Cableado. Ideas. No tienes que correr, dijo una voz distinta. No venía de la casa. Venía del bosque. Ya hiciste la parte difícil. Giré lentamente. Entre los árboles vi una figura. No completamente visible. Pero reconocible. Sudadera oscura. Misma altura. Misma postura tranquila. ¿Cuántos? Intenté preguntar. Lo suficientes, respondió. Y ahora tú sabes dónde no pisar. Eso fue lo que me rompió. No la amenaza. No la herida. Sino la certeza de que esperaban que sobreviviera. Porque sobrevivir era el requisito. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El sol empezó a bajar. Las sombras se estiraron. Y entonces, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa, el suelo detrás de la camioneta cedió un poco. No completamente. Solo lo suficiente. Probé acelerar. Avanzó. Nadie me detuvo. Nadie corrió detrás. La casa no gritó. Porque no hacía falta. Esa noche dormí con la luz prendida. Soñé con listas. Soñé con direcciones que no recordaba haber visto. Soñé con gente arreglando cosas que no estaban rotas. Y al despertar, mi teléfono tenía un mensaje nuevo. Sin remitente. Sin hora. Solo decía. Buen trabajo. Hay un momento específico en el que entiendes que ya no eres una víctima. No es cuando sobrevives. No es cuando escapas. Es cuando alguien espera que hagas algo después. El correo llegó a las 6:14 de la mañana. No lo escuché entrar. No vibró. No hizo nada. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Asunto. Reparaciones pequeñas, seguimiento. No abrí el mensaje de inmediato. Aprendí algo importante en los días siguientes. Abrirlos rápido es una mala idea. Esperar no cambia nada, pero te da la ilusión de control. Cuando lo abrí, el texto era casi idéntico. Reemplazar pestillo de ventana, dormitorio. Revisar escalón del porche. Ajustar marco de puerta. Verificar detector de humo. Abajo, una línea nueva. El anterior quedó incompleto. No había dirección. No había código. Solo la lista. Y algo más. Un archivo adjunto. Era una foto. Tomada desde dentro de una camioneta. Mi camioneta. El ángulo exacto del asiento del conductor. La grieta en el parabrisas. La mancha de óxido en el tablero que siempre quise limpiar. Y en el reflejo del espejo retrovisor. Algo parado detrás. No enfocado. No claro. Pero ahí. No la abrí de nuevo. Borré el correo. Minutos después, volvió a aparecer. No fui a trabajar ese día.
Ni el siguiente. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que todo había sido un montaje, una broma pesada, algún tipo de estafa extraña. Hasta que alguien llamó a mi puerta. No tocó. No golpeó. Probó la perilla. Una vez. Luego se detuvo. No es para ti, dijo una voz desde afuera. Todavía. No respondí. No me moví. Escuché pasos alejarse. No corrían. No tenían prisa. Sabían que no iba a salir. Esa noche soñé con casas que no reconocía. Todas tenían algo en común. Un escalón reparado. Una ventana nueva. Un detector funcionando. Y en todas, alguien respiraba desde el interior. Al tercer día entendí la trampa. No era una amenaza directa. Era una transferencia. Alguien había hecho el trabajo antes que yo. Alguien se había ido. Y ahora yo sabía demasiado para simplemente desaparecer. El sistema necesitaba continuidad. Y yo. Yo tenía las herramientas. Volví a revisar el correo. Había otro mensaje. Este no tenía lista. Solo una pregunta. ¿Vas a reenviar el trabajo? Ahí lo entendí. No buscaban que regresara. Buscaban que hiciera lo que todos hicieron antes. Pasar la lista. Enviar el correo. Compartir el código. Convertirme en el administrador. No respondí. Apagué el teléfono. Me senté en la oscuridad. Y entonces escuché algo en mi casa. No un intruso. No pasos. El detector de humo. Un pitido breve. El sonido que hace cuando alguien lo prueba. Yo no lo toqué. Fui a la cocina con un cuchillo en la mano. El detector estaba intacto. Pero debajo, en la pared, alguien había escrito algo con lápiz. No profundo. No permanente. Como si no quisiera dejar marcas, todavía. Decía. Aprendiste rápido. Esa fue la noche en la que entendí la verdad completa. No todas las casas están embrujadas. Algunas se construyen con paciencia. No todas las personas desaparecen. Algunas terminan el trabajo. Decidí no romper la cadena. Y esa fue la primera decisión correcta que tomé desde que todo empezó. Porque hay algo peor que aceptar un sistema enfermo. Creer que puedes destruirlo sin consecuencias. Esa misma noche hice algo que juré que nunca haría. Abrí la laptop. Creé un correo nuevo. Sin nombre real. Sin foto. Sin rastro. Escribí el mensaje exactamente como lo había recibido. Mismas palabras. Misma lista. Mismo formato frío, impersonal, casi administrativo. Me tomó 20 minutos encontrar a quien enviarlo. No fue difícil. Personas que ofrecen reparaciones pequeñas. Trabajos rápidos. Zonas rurales. Anuncios mal redactados. Gente como yo. Antes de enviarlo, dudé. Porque en ese momento entendí algo clave. No te conviertes en monstruo cuando haces daño. Te conviertes en monstruo cuando aprendes cómo funciona el daño y lo usas. Presioné enviar. Esa noche dormí. No bien. Pero dormí. Y fue la primera vez, desde la cabaña, que no soñé con escalones. Pasaron 3 días sin mensajes. 4. 5. Empecé a pensar que quizá eso había sido suficiente. Que el sistema solo necesitaba movimiento. Que yo ya había cumplido. Entonces llegó el correo. Asunto. Trabajo aceptado. Una sola línea debajo. Gracias por mantenerlo activo. Nada más. No hubo amenazas. No hubo fotos. No hubo códigos. Solo confirmación. La semana siguiente me desperté con dolor en el tobillo. El mismo tobillo. La cicatriz ardía como si acabara de abrirse.
No había herida. No había sangre. Solo dolor. Como un recordatorio. Empecé a notar cosas pequeñas. Mi detector de humo pitando sin razón. Una ventana que amanecía desbloqueada. Un escalón de la escalera que crujía distinto. No peligroso. Solo, nuevo. Como si alguien hubiera pasado a revisar. Un mes después, vi la noticia. No salió en medios grandes. Solo en un foro local. Trabajador desaparecido en zona rural. Última ubicación registrada cerca de una propiedad abandonada. La foto era borrosa. Pero reconocí la chamarra. No sentí culpa. Eso fue lo peor. Sentí alivio. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque entonces entendí el último nivel del sistema. No se alimenta del miedo. No se alimenta de sangre. No se alimenta de casas. Se alimenta de personas funcionales. Personas que hacen el trabajo. Que entienden las reglas. Que no hacen preguntas. Personas que, llegado el momento, prefieren que no les vuelva a tocar. Hace 2 días recibí otro correo. No era una lista. Era una actualización. La rotación se está acelerando. Pronto necesitaremos más manos. Debajo, una pregunta simple. ¿Conoces a alguien confiable? No he respondido. Todavía. Pero ya no puedo fingir que no entiendo lo que soy ahora. No soy una víctima. No soy un sobreviviente. Soy un punto intermedio. Un filtro. Y sé exactamente qué pasa cuando alguien como yo decide desaparecer. Hay un punto en el que el sistema deja de invitarte. Y empieza a asumirte. No lo notas de inmediato. No hay un correo nuevo. No hay una lista distinta. Solo, continuidad. La primera señal fue que dejé de recibir direcciones. Durante semanas no llegó nada. Ni trabajos. Ni recordatorios. Ni agradecimientos. Silencio total. Y por primera vez, ese silencio no se sintió como alivio. Se sintió como cuando alguien deja de vigilarte. Porque ya sabe dónde estás. Una noche llegué a casa y encontré la puerta abierta. No forzada. No dañada. Abierta como si yo mismo la hubiera dejado así. Entré con el martillo en la mano, el corazón golpeándome en las sienes. Revisé cada habitación. Nada fuera de lugar. Excepto una cosa. En la mesa de la cocina había una hoja de papel doblada en tercios. Papel común. Tinta negra. Letra conocida. No es una orden. Es una observación. El escalón del fondo necesita atención. No había firma. No había amenaza. Pero no decía qué escalón. No dormí. Me senté en la sala con las luces apagadas, esperando escuchar algo. Un paso. Una respiración. Ese sonido metálico fino que ya conocía demasiado bien. Nada. A las 5 de la mañana, el cielo empezó a aclarar. Y entendí lo que querían decir. No hablaban de una casa. Hablaban de mí. Desde entonces, pasan cosas. Pequeñas. Encuentro tornillos nuevos en lugares que no toqué. El detector de humo se prueba solo a las 3:17 de la mañana. Mi correo se llena de borradores que no escribí. Listas incompletas. Anoche llegó el último mensaje. Este sí tenía asunto. Actualización de estado. Y una sola línea. La propiedad ya no requiere acceso externo. Gracias por quedarte. No sé cuánto tiempo más voy a estar aquí. No sé si esto termina. Pero sé algo con certeza absoluta. Si mañana desaparezco, nadie va a venir a buscarme. Porque ya habrá alguien que sabe exactamente qué revisar.